Señor, por todo lo que Él hace, por la gran misericordia que tiene con mi vida. Gracias por cada uno de ustedes que están en esta presencia buscando de la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Estoy bastante afónico la garganta, pero gracias al Señor por todo, porque Él es bueno conmigo, porque es misericordioso y su mano no se ha cortado, su mano. Muchas veces somos indignos, hermano, pero su gracia es mejor que la vida, dice la palabra de Dios. Vamos a mirar por el libro de Juan 3:1. Hasta la Biblia me he olvidado. Me la querían mandar por correo, pero no, después cuando vaya nuevamente la voy a traer. Así que estas letras son más chicas. Amén. Juan 3, el cuarto evangelio, Juan 3. Y lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya tenemos toda la palabra del Señor en nuestras manos. Juan 3 dice así: Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibí nuestros testimonios. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo vas a creer si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor Jesucristo, Padre eterno, bendito Dios, gracias Señor por este momento en tu presencia, Padre. Unge tu palabra, Señor, unge nuestra boca, nuestra mente, nuestros pensamientos. Tu palabra ya está ungida, Dios mío. Gloria a tu santo y bendito nombre, Señor. Aleluya, aleluya, Señor. Gracias, Señor. Pueden tomar asiento, hermano. Qué importante, hermano, es saber que aunque los años, los miles de años han pasado, la gracia de Dios sigue intacta como el primer día. Y las promesas de Dios, hermano, tan vigentes que se renuevan cada mañana, dice la palabra de Dios. Y siempre, hermano, cuando venimos a la casa de Dios, es una oportunidad más que el Señor nos da para renovarnos en su presencia. Porque hoy más que nunca los días son inciertos y necesitamos de ese poder, necesitamos de esa gracia que emana del trono de Dios. Aunque, hermano, esta gracia que Dios sigue derramando hasta este día, el hombre se ha encargado de negarlo, el hombre se ha encargado de decirle que esto es para otro tiempo, que para estos tiempos ya no tiene validez, que ya no tiene cumplimiento de la palabra de Dios. Pero la Biblia dice que cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer cada mañana, cada día cuando venimos a este lugar, aferrarse de las promesas de Dios y decir: este puede ser el día en que yo tenga un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Y cada día, hermano, cada oportunidad es algo, hermano, muy importante que nosotros tenemos que tenerlo muy en cuenta. Porque cielo y tierra pasará, hermano, pero lo que Él ha dejado establecido en su palabra no va a pasar jamás. Dice que había un hombre
de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Era un principal entre los judíos. Había un hombre, hermano, Nicodemo, llamado Nicodemo, que era un hombre principal entre los judíos. Este hombre, hermano, había escuchado hablar a Jesús, había escuchado predicar al Señor, había escuchado cómo el maestro enseñaba. Y cierto momento él tuvo curiosidad de acercarse y hacer preguntas. Hermano, y él se acercó y no dudó en su mente y su corazón. Porque aunque sea maestro, hermano, el hombre, cuando escucha algo diferente, algo que no ha escuchado jamás, y la palabra de Dios, hermano, toca su mente y su corazón, esa persona se encuentra vacía, porque hay alguien que no es que tenga un entendimiento más superior, sino escucha algo que nunca lo ha escuchado. Entonces siente curiosidad de acercarse y decir, ¿por qué está enseñando estas cosas? Esto es algo nuevo para mí. Y sabe, hermano, yo estaba enseñando el día martes allá en Buenos Aires y había ministros, y había algunos pastores que habían llevado un ministro de diferentes iglesias en el Pastor Luna. Y había varios ministros, solamente era para ministros. Y un hombre grande, con todo el respeto, él se paró y me dijo, porque yo estaba enseñando sobre la unicidad de Dios. Y él se levantó y dijo, perdóname, pastor, con mucho respeto, yo le voy a preguntar, yo no voy a contender con usted, pero yo le voy a hacer preguntas y usted quiero que me responda. No voy a contender, solamente cuando usted considere que ya fue dada la respuesta, puedo preguntar yo o preguntar otro hermano. Y así fue, hermano, porque nunca habían escuchado sobre por qué la Biblia enseña que Jesucristo, que hay un Dios. No hay dos dioses, hay uno. Y donde quiera que usted vaya, tiene que proclamarlo, tiene que anunciarlo, porque predicamos un Dios vivo. Cuando un maestro, un pastor, un ministro escucha algo que nunca ha escuchado y le llama la atención y ha escuchado por muchísimos años algo que es erróneo, algo que no tiene validez, algo que no salva, pero cuando escucha el mensaje de la palabra de Dios y esa palabra empieza a llenar su mente y su corazón, no se puede resistir y hace como hizo Nicodemo. ¿Por qué predica de esta manera? ¿O por qué enseña de esta manera? Y usted, cuando venga a este lugar, no venga a perder tiempo, llénese de la gracia de Dios. Porque cuando salga de este lugar va a tener que anunciarlo, va a tener que predicarlo. Va a tener que anunciar a los cuatro extremos de la tierra que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Él es el Jehová de los ejércitos del Antiguo Testamento. Y no le tiene que temblar la voz, no le tiene que temblar la mano. Usted tiene que tener seguridad en lo que enseña, en lo que predica. Porque se acercó un pastor y me dice, mira, me sembró duda en mi corazón. Y yo le dije, no tiene que haber duda en su corazón, pastor. Si usted es un hombre que leyó por muchos años la palabra de Dios, no tiene que haber duda. Entonces él me abrazó y me dijo, ¿sabe qué? Tiene que orar mucho por mí. Porque el mundo entero desconoce al Señor Jesucristo. Pero la iglesia tiene que fortalecerse en la palabra de Dios. En estos días tan inciertos, tan malos, en que la humanidad está viviendo y aún la iglesia está viviendo, donde el enfriamiento espiritual toma posición en la vida de los creyentes. Y él me dijo, es verdad, hace 30 años que estoy en la iglesia y hace 10 años para adelante me siento vacío, me siento frío, me siento como si fuera otra persona. Es porque el frío, la frialdad espiritual, hermano, está entrando en las iglesias evangélicas. Solamente el fuego de Dios puede quitar ese enfriamiento espiritual que entró en este hombre llamado Nicodemo, a pesar que era un maestro de Israel, a pesar que sabía toda la ley, pero dentro de él había una frialdad espiritual. Que solamente la palabra de Dios, el fuego de la gracia de Dios puede quitar ese frío espiritual. Y usted, joven de Dios, ministro de Dios, no vaya a ser que la frialdad espiritual también esté ganando nuestras vidas. Pero todas las mañanas usted tiene que renovarse en la presencia de Dios. Tiene que decirle, Señor, yo sé que tú eres el Rey de Reyes
y Señor de señores. Dice que este Nicodemo vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios, porque como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Mira, este hombre se dio cuenta, a pesar que él sabía toda la ley, era un maestro. Y para llegar a ser rabino, para llegar a ser maestro y tener ese cargo tan importante, tenía que ser un hombre sublime con la palabra de Dios. Nicodemo era un principal de la sinagoga, era un maestro. Y usted, maestro que me está escuchando, usted, pastor, que a miles de kilómetros de aquí va a escuchar estas palabras, usted, ministro que profesa la palabra de Dios, usted, pastor, que cada día enseña y predica, tiene que mirar muy atentamente por la palabra de Dios y enseñar a la iglesia que no hay dos dioses, hay un solo Dios. Y por más maestro encumbrado que sea, y por más que sea una persona, aleluya, que pasó años en un seminario estudiando teología, si no predica el Señor Jesucristo, usted tiene que aprender que el Rey de Reyes y Señor de Señores se llama Jesucristo de Nazaret. No hay otro Dios, no hay otro Dios. Y este hombre se acercó, maestro. Sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esta señal si Dios no está con él. Nadie puede hacer esta señal si Dios no está con él. Prepárate, hermano, porque vas a dar testimonio con tu propia vida cuando estés delante de personas. Y esta gente, hermano, ¿por qué predica así? ¿Por qué enseña así? ¿Por qué dice estas palabras? Así como dice la palabra de Dios, así está, hermano, el mundo. Así están las iglesias evangélicas. Me tocó hablar del bautismo. Y era algo nuevo para ellos. Y uno me dijo: mire, pastor, aquí la Biblia dice: un mandato del Señor Jesucristo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, y bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y bueno, yo le dije: si usted encuentra un solo versículo que testifique que los apóstoles obedecieron ese mandato, yo le pido disculpas y me hago creyente de su iglesia. Y él me dijo: bueno, tengo que reconocerlo, que no hay un solo versículo. ¿Y por qué no lo hay? Entonces usted tiene que creer. ¿Sabe por qué nosotros estoy hablando de esta propia iglesia? Porque nos desmoralizamos, perdemos la fe y la confianza. Porque sencillamente dudamos de la palabra de Dios. Y usted no tiene que dudar de la palabra de Dios. No tiene que dudar de la palabra de Dios. Cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. No pasará. Este hombre vino de noche porque gozaba de tanto prestigio en medio de Israel que no se atrevió a ir de día para preguntar al Señor. No se atrevió. Y cuántas veces, hermano, por el orgullo personal que tenemos, por decir yo sé tanto, que me da vergüenza arrimarme al pastor Luis a preguntarle, me da vergüenza arrimarme al pastor Navarro a preguntarle, me da vergüenza porque el orgullo mío no me permite humillarme. Pero es tiempo de humillarse para que podamos crecer en la palabra de Dios. Son tiempos de humillarnos para poder crecer en la palabra de Dios. Porque nadie puede hablar o enseñar si Dios no está con él. Qué hermoso es pararse y predicar la palabra de Dios. Qué hermoso es pararse y enseñar la palabra de Dios. Qué hermoso es sentir la gracia de Dios cuando uno está predicando o está enseñando. Es hermoso y no hay nada más hermoso que sentir en plenitud la gracia de Dios en tu vida. Por eso a cada instante, cada mañana, cada noche, inúndame de tu gracia, Señor. Lléname de tu gracia, Jesús. Yo quiero sentirte dentro mío, Señor. En la campaña que hicimos el sábado, había muy poca gente. Pero había gente sí sentada en aquella plaza.
Había poca gente en la silla, pero había muchísima gente que estaba tomando vino, drogándose, paseando. Y me di cuenta que no le tenía que predicar a los que estaban sentados, sino a esa gente que estaba alrededor de la plaza. Y uno a uno se empezó a acercar. Se empezó a acercar. Tiene que tener visión de Dios. Dice que este hombre se acercó de noche y nadie puede hacer esta señal si Dios no está con él. Jesús le respondió algo muy importante, algo muy hermoso. Le dijo: de cierto, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede entrar al reino de Dios si no nacemos del Espíritu de Dios, mediante el agua del bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Y eso es lo que falta en medio de las iglesias evangélicas: ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo y sellado con las arras del Espíritu de Dios. Por eso la frialdad donde quiera que vaya. Las iglesias evangélicas se han convertido en reuniones religiosas. Pero hermanos, nosotros vamos a caer en la misma condición si no empezamos a buscar ser llenos de la gracia, del poder de Dios. Y Dios va a visitar a su pueblo. Dios va a visitar a su pueblo. Porque vamos a pasar este tiempo que las olas y la lluvia están golpeando la iglesia. Va a pasar este tiempo de miedo, de temor. Y Dios va a traer un nuevo resurgimiento y un nuevo renacer a su pueblo. Porque la obra no es de los hombres. La obra no es de los hombres. La obra es de Dios. Y si nosotros, por las circunstancias que hemos vivido y por las circunstancias que estamos pasando, hoy quizás nos encontramos débil, frío espiritualmente, pero eso va a pasar, eso es momentáneo. Eso va a pasar y va a haber un renuevo, un mover de la gracia de Dios en medio de su pueblo. Y va a ser tiempos extraordinarios, donde Dios va a traer un nuevo renuevo, un nuevo renacer. Para que el pueblo de Dios se fortalezca, para que el pueblo de Dios comprenda y sepa que Dios nunca nos ha abandonado. Que hemos pasado circunstancias malas, sí, que hemos pasado pruebas y tribulaciones, y quizás alguno de nosotros todavía le está pasando. Pero la barca no va a caer, la barca no se va a hundir, porque el capitán que maneja esta barca se llama Jesucristo de Nazaret, Rey de reyes y Señor de señores. Se llama Jesucristo de Nazaret. Él es el capitán de esta barca. Quizá hemos caminado sobre las aguas, tuvimos miedo, se hundimos, pero Dios va a extender su mano y va a volver a sacarnos nuevamente. Nos va a volver a sacar y va a poner nueva fuerza, nuevos bríos en nosotros. Nadie puede hacer estas señales si Dios no está con él. Nadie. Nadie puede hacer cosas. Nada podemos hacer en este lugar si Dios no está con nosotros. Nada puede hacer el Hijo de Dios si Dios no lo respalda. Tú no vas a poder hacer nada si no buscas la gracia de Dios. Como iglesia no vamos a poder hacer nada. Por eso cada día humíllate en la presencia de Dios. Humíllate en la presencia de Dios. Porque solamente con la gracia de Dios vas a poder hacer algo. Nicodemo le dijo: ¿cómo un hombre no puede nacer? Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Mire, este era un hombre encumbrado, este hombre era un hombre sabio, un hombre que sabía la antigua ley de tapa a tapa. La escritura no tenía secreto para él. Era un principal, pero no podía responder al Señor Jesucristo. No podía responder. Y cuántos hermanos seminaristas, cuando ellos leen y miran la palabra de Dios, no pueden entender ciertas palabras que el Señor ha dejado por medio de su escritura. Y ellos dicen, usamos la palabra Trinidad porque, aunque la palabra Trinidad no existe en la Biblia,
pero la usamos para poder explicar algo que no podemos explicar. Algo que no viene a nuestra mente cómo explicarlo si no usamos la palabra Trinidad. Usted tiene que saber que la palabra Trinidad no existe en la Biblia. Y escúcheme, pastores, que me van a escuchar en otros países. Si usted no bautiza en el nombre del Señor Jesucristo y usted mismo no es bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, sus pecados no son perdonados. Sus pecados no son perdonados. Entonces no vaya de noche a buscar a alguien que le enseñe, profundice la palabra de Dios, ore, ayune y que el Señor Jesucristo le revele su palabra. Porque hay un desconocimiento de la palabra de Dios. ¿Cuántos Nicodemos buscan la gracia de Dios y no la encuentran? ¿Cuántos Nicodemos hay en todo el mundo que leen por años la palabra de Dios y no les es revelada? Pero en estos tiempos la palabra de Dios tiene que ser revelada, porque estamos viviendo en últimos tiempos. Y no se tenemos que gozar nosotros porque decimos que conocemos al Señor Jesucristo. Todo el mundo tiene que conocer quién es Jesús. Todo el mundo tiene que conocer quién es Jesús. Para eso está su iglesia, para dar a conocer y a difundir este evangelio que salva para todo aquel que cree en él. Lo que es nacido de carne, carne, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. ¿Cuántos niños nacen en el mundo entero y se constituyen iglesias y no sin ser llenos del Espíritu Santo de Dios? Y quizás son gente muy buenas, gente muy piadosas, gente aunque ama al Señor Jesucristo, pero hay que nacer del Espíritu de Dios. Hay que nacer y ser lleno del Espíritu de Dios. Tiene que ser lleno del Espíritu de Dios. Y aunque los seminaristas, y aunque los catedráticos, y aunque el mundo sabio en el mundo espiritual te digan otra cosa, tú mantente en la palabra de Dios. Tú mantente en la palabra de Dios y busca ser lleno de esa gracia, busca ser lleno de ese poder, busca ser lleno del Espíritu de Dios. No te maravilles de lo que dijo: es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo, iglesia de Dios. ¿Y cómo vamos a nacer de nuevo? Ser sumergido en las aguas del bautismo y decirle: Señor, lléname de tu Espíritu Santo. No hay otro nacimiento. No hay otro nacimiento. Es el nacimiento que Dios ha marcado por medio de su palabra. Porque ese nacimiento, hermano, es el que nos da vida. Ese nacimiento, hermano, es el que nos lleva a la presencia de Dios. Ese nacimiento es el que nos prepara para entrar a la patria celestial. No hay otro nacimiento. Ese es el nacimiento marcado por la palabra de Dios. Y aunque el hombre te diga que hay otro nacimiento, y aunque el hombre te marque otros parámetros, no lo hay, no existe. Lo que existe es lo que ha dejado el Señor marcado por medio de su palabra. ¿Cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Aleluya, mira el desconocimiento de este hombre. ¿Cuánto desconocimiento, hermano, hay de aquellos hombres que dicen: enseñamos en colegios religiosos, somos maestros en las iglesias evangélicas, enseñamos doctrina, enseñamos todo lo relacionado y formamos pastores y maestros, y tenemos congregaciones llenas, salidas de seminarios, hombres preparados? Pero al final de eso, al término de esos estudios, lo único que hace el hombre es negar la gracia de Dios, es negar la eficacia de Dios. Es de mentir lo que ya está escrito, porque están llenos de letras. Están llenos de letras. La letra mata, más el Espíritu vivifica. Y lo que es letra más, hermano, mata lo que es el Espíritu.
Por eso la iglesia del Señor Jesucristo, aunque no seamos seminaristas y aunque no haya ido a colegios, aleluya, para graduarnos de pastor, de ministro, de profeta, de diácono, lo que sea, la iglesia necesita la llenura del poder del Espíritu Santo de Dios. Porque no hay otro sabio, no hay otro maestro, no hay nadie que nos enseñe mejor que el poder de la gracia de Dios. Y usted tiene que ser lleno de su poder. Y yo no estoy en contra de aquellas personas que enseñan, y yo no estoy en contra de aquellos que van a un seminario. Sí estoy en contra cuando aquellos seminaristas matan lo que es de Dios, matan la gracia de Dios y salen solamente preparados hombres en la letra. Hermoso discurso, hermosas prédicas. No se le va una H, no se le va una coma, no se le va un punto de admiración, todo es correcto. Pero vacío y hueco de Dios. Vacío y hueco de Dios. Ustedes jóvenes que se están preparando, prepárense porque le va a tocar vivir una generación donde va a perder totalmente el lineamiento hacia las cosas de Dios. Y van a tener que luchar contra ustedes mismos para no seguir la locura de este mundo, para no seguir la locura de las iglesias o de los pastores que van a implementar cosas solamente para entretener, pero vacío y hueco de Dios. La iglesia tiene que volver al antiguo Pentecostés. La iglesia tiene que volver al aposento alto de aquellos 120, el viento soplando y el fuego cayendo sobre la iglesia, y todos fueron llenos del Espíritu de Dios y salieron pastores, maestros, evangelistas llenos de la gracia y el poder de Dios, que llenaron toda la tierra con el poder del Evangelio de Hechos 2:38. De Hechos 2:38. Ese es el Evangelio que necesita escuchar esta humanidad. Tenemos que volver a las raíces del Evangelio. Eso empezó hace 2023, 24, 25 años atrás. Y el hombre lo fue cambiando. El hombre lo fue cambiando, quitando y añadiendo, quitando y añadiendo, quitando y añadiendo, hasta que llegó lo que somos hoy. Un círculo religioso. Un círculo donde venimos mirando uno a los otros, pasar 1 hora o 2 horas y ya todo está terminado. No. La iglesia tiene que ser una fuente de poder, donde venimos a este lugar a llenarnos de la gracia de Dios, donde venimos a cantar y a alabar y a renovar nuestra fuerza, más allá de las circunstancias que estemos pasando, más allá de lo que tengamos, alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a tu nombre, Jesús. Este hombre no sabía qué hacer. Este hombre Nicodemo estaba totalmente sorprendido. No hallaba contestación. No podía hilvanar una pregunta correcta hacia nuestro Dios. Él veía todo imposible. ¿Cómo puede ser siendo viejo? Voy a entrar en el vientre de mi madre y voy a nacer de nuevo. ¿Cómo puedo hacer? De cierto te digo, lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibí nuestros testimonios. De cierto te digo, lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibí vuestro testimonio. Hemos visto tantas cosas de Dios que no podemos callar. Donde quiera que estés, habla, testifica la palabra de Dios. No calles. No calles. Estaba en una estación de trenes sentado, un tren, de repente se acercaron 2 hombres ya de edad, y uno de ellos estaba llorando y me dijo: mi hermana de mi casa me acaba de correr. Y decía él: yo le he criado los hijos. Si bien es cierto, la casa no era mía, pero yo de chico le he criado a sus hijos, y ahora que ya se pueden manejar solo, me corrieron. ¿Qué puedo hacer? Le digo: mira, aunque la Biblia dice, aunque su padre y su madre lo dejaban, lo dejen, con todo eso Jehová tu Dios no te dejará. Usted tiene que buscar a Dios, porque es en el único lugar que se puede refugiar, es en la casa de Dios.
Y este hombre desesperado lloraba y se abrazaron con el otro porque estaban en la misma condición. Bartimeo, donde quiera uno se mueve, hay un Bartimeo. Donde uno se mueva, hay un Lázaro tirado, pidiendo migaja al rico. De donde usted se mueva, hay un Bartimeo. Hay un Lázaro mendigando. Y la iglesia tiene que ser rica en el Espíritu de Dios para dar. Lo que recibiste por gracia, dalo por gracia, no calles. Anúncialo, predícalo, grítalo. Porque donde quiera que vaya vas a encontrar un Lázaro, vas a encontrar un Bartimeo. Y tú eres rico en la presencia de Dios. Tú eres rico en la presencia de Dios. Y lo que hemos visto testificamos. No puedes callar este evangelio, no puedes callar esta verdad. No la puedes callar, tienes que anunciarla. Tienes que testificar que Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el Señor dijo: si te ha dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo vas a creer si te dijera las celestiales? El Señor en parte le habló como humano. Y aún así Bartimeo, este hombre Nicodemo, dudaba. Porque el corazón de él estaba tan lleno de letras, tan lleno de palabras, que no podía dar cabida a la palabra que emanaban de la boca de Dios, que era inspirada por el Espíritu de Dios. Le estaba hablando cosas terrenales y este hombre Nicodemo no creía, porque no estaba preparado para oír cosas celestiales. Así está el mundo, amado hermano, está tan lleno de letras, está tan lleno de fábula en su cabeza, que cuando usted le abre la palabra de Dios, a ella le va a costar creer. Le va a costar creer, pero estamos acostumbrados a estas cosas. Estamos acostumbrados a hacer esto porque ¿sabe por qué? Porque en la iglesia evangélica implementan cosas para entretener. Pero la iglesia del nombre del Señor Jesucristo predica el Señor Jesucristo. La iglesia del nombre del Señor Jesucristo anuncia y predica, aleluya, salvación del alma para todo aquel que cree en el Señor. A usted no le tiene que importar lo que hace la iglesia de la esquina o lo que hace la iglesia de la otra esquina. Usted tiene que importarle lo que se hace en este lugar. A usted tiene que importarle lo que se hace en este lugar, si predicamos o no predicamos la palabra de Dios. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nadie subió al cielo. Y este versículo le dije juntamente con aquel que el malhechor estaba crucificado con el Señor, y el Señor dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y me dice: eso yo no lo entiendo, ¿cómo si él estaba siendo crucificado le puede haber dicho a ese hombre que hoy iba a estar en el paraíso? Y le dije: porque Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Él lo sabe todo, Él está en todo lugar a la misma vez, lo escucha todo. Su Espíritu reina sobre la faz de este vasto universo. Él está en medio de este lugar y también en este mismo lugar está en la China. Está en Rusia, está en Estados Unidos, donde se alaba y se predica su nombre. Él está en todo lado a la vez. Nosotros como hombres ocupamos un lugar de la superficie. No podemos estar dos veces a la vez en diferentes lugares, no. Pero Dios tiene la capacidad para hacerlo. En un momento dado dice: bueno, puedes seguir enseñando. Qué hermoso es predicar la palabra de Dios, qué hermoso es anunciar la palabra de Dios. No vengas a perder tiempo en este lugar. No vengas a perder tiempo. Cuando un siervo de Dios esté predicando, abre tu mente, tu corazón. Lléname, Señor. Lléname de tu conocimiento, Jesús. Lléname de tu conocimiento. No quiero ser como Nicodemo, que a pesar que sabía tanto, no sabía nada.
Y quizás nosotros en esta misma mañana estamos diciendo: yo sé tanto que no necesito que nadie me enseñe. Por eso cuando predican yo estoy mirando para el techo. Por eso cuando predican yo me pongo a leer la Biblia, porque no lo quiero escuchar. Usted no lee la Biblia en este lugar, mucho menos en su casa. Y yo le recomiendo, le aconsejo que cuando venga a este lugar llene su corazón, llene su mente, pero para que cuando llegue a su casa usted tenga palabras de Dios para hablarle a su familia, para hablarle a sus nietos, a sus hijos. Porque si usted no transmite la palabra de Dios en su familia, pronto usted va a ver destruida su familia. Usted va a ver destruida su familia. Y le va a ser tarde para lamentarse. Y va a ser tarde para decir: ¿por qué no escuché la palabra de Dios? ¿Por qué me fui a burlar a la iglesia? ¿Por qué me burlé de la iglesia? Usted no lo haga. Usted cuando venga a este lugar cierre sus ojos, su mente y dígale: Señor, lléname. Lléname. Si eres madre, lléname, Señor. Si eres padre, lléname, Señor. Si eres hijo, eres joven, lléname, Señor. Necesito sentir en plenitud tu gracia, tu amor, tu misericordia, Dios mío, lléname. Así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto cuando había una gran mortandad en medio de Israel, y todo el que miraban aquella serpiente de bronce quedaban sanos. Era un tipo de Jesucristo. Jesús fue levantado en la cruz del madero, murió por nosotros. El Hijo del Hombre iba a ser levantado, iba a ser crucificado. Y por ese gran sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario, nosotros somos salvos por gracia. No es que hayamos hecho mérito delante de Él, no es que seamos personas sublimes o especiales, o que ya estemos aptos para entrar al reino del cielo. No, somos salvos por gracia, por misericordia. Somos salvos por misericordia, por gracia. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel, dice la palabra de Dios, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Y si nosotros en esta mañana creemos la palabra de Dios, y ustedes, hermanos que nos están mirando de diferentes partes del mundo, si usted cree en el Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios que Dios tiene mansiones celestiales, que fue a preparar morada para nosotros. Pero tiene que creer en el Señor Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, porque no vendrá otro a buscarnos. Él no mandará otro a buscarnos, Él mismo vendrá a buscarnos. Y esa nube que levantó el Señor, esa nube está reservada para traerlo nuevamente al Rey de Reyes y Señor de Señores, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted está creyendo que Jesús murió en la cruz del Calvario para darle vida eterna. Usted está creyendo que Jesús entregó su sangre en la cruz del Calvario para que nosotros estemos reunidos en esta mañana cantando y alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Porque si no lo cree, su tiempo es perdido en este lugar. Pero nosotros no somos de los que perdemos tiempo, somos de los que ganamos el tiempo. Somos de los que ganamos el tiempo. Póngase de pie en esta mañana. Todos pasen aquí adelante, todos, porque es promesa de Dios.